Buenas, estimados docentes y compañeros de la maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el planteamiento de mi problema, ¿sí? Entonces, el título de mi propuesta de investigación está enfocado en los principios de la reinvención y realidad en un modelo teórico a priori como estrategia didáctica de aprendizaje para el desarrollo de competencias matemáticas. Entonces, este planteamiento de problema pues está enfocado en analizar ese desarrollo de competencias que se ve desde los síntomas, causas y los efectos en esa dirección. Entonces se analiza de acuerdo a cada uno de esos aspectos el planteamiento del problema. ¿Eso qué quiere decir? Los síntomas a nivel internacional pues se reconoce las pruebas PISA como uno de los referentes e indicadores de los puntajes obtenidos durante los años 2006 al 2018 con un puntaje de 391, ¿sí? En promedio, lo que quiere decir que es un puntaje que está en un nivel 1A, ¿sí? Según la OCDE, y eso nos permite evidenciar que los avances en términos de competencias en ese nivel pues no son los más eh, digamos coherentes y los más buenos a nivel internacional. Luego pasamos a nivel nacional, donde en el 2007, ¿sí? En el área de matemáticas se encuentra un número de significativo con las pruebas a ver en un nivel mínimo e insuficiente del 27.9% de los estudiantes, el cual pues se evalúa en esta algunos saberes que están en relación a las competencias de comunicar, razonar y solución de problemas. A nivel institucional, entonces los estudiantes se encuentran en los niveles de desempeño bajo y básico en el área de matemáticas, con un porcentaje promedio del 38.1%, el cual fue un análisis que se hizo en el año 2019, digamos, en los procesos matemáticos evaluados en la institución, ¿sí? De acuerdo a diferentes pruebas que se han hecho en la institución educativa. Entonces, de acuerdo a esos síntomas, entonces tratamos de aquí de mostrar cuáles son las causas que posiblemente están afectando dicho proceso de formación y de aprendizaje en los estudiantes, de tal manera que a partir de unos referentes podamos justificar, en este caso, la planeación que realizan los profesores con base a conceptos temáticos enfocados en la reproducción de conceptos y en la solución de problemas multitudinarios. Digamos desde esa perspectiva que se toma desde Rico, ¿sí? El cual pues digamos ahí va enfocado en la parte del docente donde hace su planeación no en términos de acción sino en términos de contenidos. Luego pues lógicamente los docentes, ¿sí? Los docentes desde su formación, ¿sí? Desde ese paradigma traen lo que en sí le han enseñado en su práctica, digamos, en su formación como docente y lo plasman en su práctica, en su pragmática de aula, en su gestión de aula, digamos, y eso lógicamente permea el aprendizaje del estudiante. Es decir, así como en pocas palabras o en otras palabras se diría como lo que le enseñaron a él o la forma como le enseñaron al docente es la forma en la cual él va a enseñar. Otra de las causas a partir del referente de Solar, donde se dice que la sensación de falta de herramientas para el desarrollo de competencias matemáticas, pues entonces ese va en relación, ¿sí? Va en relación en lo que plantea Gallego en el 2004, donde pues obviamente esa falta de herramientas hace de que se haga falta algunos elementos propios
para poder desarrollar competencias en los estudiantes. Y esa sensación hace que obviamente pues permee el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y obviamente genera un poco de, digamos, bajo nivel en cada una de los procesos desarrollados. Luego, la influencia emocional es importante. Esto lo ponemos desde Inés Gómez en el 2000, donde obviamente ella plantea la influencia emocional de la interacción de la sociedad en la formación del estudiante, ¿sí? Sus dificultades de aprendizaje radican en las creencias que tienen acerca de las matemáticas. Entonces, eso que traen los estudiantes desde su hogar, desde su entorno, pues de una u otra forma hace que él también sienta o se influya y que eso permita, digamos, de alguna u otra forma, eh, el no desarrollo de competencias matemáticas porque él se viene predispuesto a, a no entender, a no querer hacer esas matemáticas. Luego, pasando desde los síntomas, causas, entonces pasamos a los efectos y entonces decimos que la OCDE nos señala que un estudiante si no desarrolla competencias matemáticas se le presentará más dificultades para el desarrollo social y de esta manera obviamente pues dejará de ser crítico y reflexivo ante una sociedad constantemente cambiante. Luego desde el Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos curriculares pone en juego el significado del desarrollo en términos de competencias y obviamente pues digamos que ellos plantean que si el estudiante digamos no se desarrolla en términos de competencias pues no podrá enfrentar esos retos de la sociedad. Luego los estándares básicos de competencias también de 2006, donde se plantea que el estudiante, si no desarrolla competencias matemáticas, se no comprenderá el verdadero uso de las matemáticas en la sociedad y no comprenderá ni el cómo ni el cuándo usarlas. Bueno, entonces ahora hacemos la relación entre el planteamiento del problema, ¿sí? El planteamiento del problema, digamos, acá la pregunta, ¿sí? Problema y las preguntas orientadoras o las preguntas auxiliares que me permitirán a mí el desarrollo de este proyecto. Y adicional a eso, pues el objetivo general y los objetivos específicos. Si bien es cierto, acá establecemos una relación en cuanto a las preguntas y los objetivos. Entonces, tenemos la pregunta que ¿qué avance genera el desarrollo de competencias matemáticas de los estudiantes de grado noveno? La articulación de los principios de la educación matemática realista en un modelo teórico a priori de competencias matemáticas. Acá tenemos en cuenta, digamos, desde la pregunta problema que nos plantea el macroproyecto y digamos que con base en ese modelo, pues, digamos, se orienta ese planteamiento del problema. Luego las preguntas orientadoras o preguntas auxiliares sería cómo diseñar esa estrategia didáctica aplicada a partir de los principios de la reinvención y la realidad articulados en un modelo teórico a priori de competencias. Luego cómo se implementa, ¿sí? Cómo se implementa, después de diseñar cómo se implementa una estrategia didáctica, ¿sí? Que articulada los principios de la reinvención y la realidad, ¿sí? digamos a un modelo teórico a priori para el desarrollo de competencias y cómo se valoran esos avances, ¿sí? Cómo se valoran esos avances en términos de competencias matemáticas en los estudiantes de grado noveno, luego de la implementación de los principios de la reinvención y la realidad articulados en un modelo teórico a priori. Luego, ese objetivo general que tenemos acá, pues también está relacionado con esa pregunta general. Entonces, si queremos mirar qué avances se generan, entonces necesitamos caracterizar esos avances que se generan, digamos, a partir del desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes de grado noveno, la articulación que genera la articulación de los principios de la educación matemática realista en un modelo teórico a priori. Y luego, pues con base en las preguntas orientadoras, pues se diseñan los objetivos específicos, que es diseñar una estrategia didáctica aprendizaje a partir de los modelos teóricos a priori, digamos, de los principios de la reinvención y la realidad
Entonces, con base en las preguntas orientadoras o preguntas auxiliares, diseñamos los objetivos específicos. Entonces decimos diseñar una estrategia didáctica a partir de los principios de la reinvención y la realidad articulados a un modelo teórico a priori de competencias matemáticas. Luego, implementar una estrategia didáctica a partir de los principios de la reinvención y la realidad articulados a un modelo teórico priori para el desarrollo de competencias. Y por último, valorar esos avances en desarrollo de competencias matemáticas en los estudiantes de grado noveno luego de la implementación de los principios de la reinvención, la realidad articulados a un modelo teórico priori como estrategia didáctica. En este caso, pues la justificación, ¿sí? La justificación pues parte de una investigación enfocada en el desarrollo de competencias matemáticas, ¿sí? El estudiante se pretende desarrollar ese componente, ese tema, ese objeto de estudio que es en este caso las competencias matemáticas. Y esa relación, ¿sí? De lo que más adelante hablaremos, de relacionar dos teorías propias de la educación matemática, pues me permitirá justificar este problema y es, digamos, me permite desde la investigación, pues digamos, mejorar las prácticas académicas desde la planeación, apropiación y gestión de aula, ¿sí? Digamos, por parte del docente. Desde la perspectiva social, entonces, al articular las teorías propias de las líneas de investigación en educación matemática, pues digamos que se pretende desarrollar competencias matemáticas en los estudiantes y lógicamente pues que éste sea, digamos, capaz de enfrentar retos en el presente y en el futuro. Desde lo metodológico, digamos, acá es importante lo que se realiza en el aporte significativo dentro del desarrollo investigativo en la línea de educación matemática. Entonces, desde lo metodológico me permite desarrollar, digamos, esa línea de investigación en educación matemática, el cual va a brindar, digamos, algo en el desarrollo de competencias matemáticas. Luego, desde ese valor teórico, la investigación, en este caso, aporta en los avances de los estudios relacionados con la línea de investigación y en especial a este proyecto, a este macroproyecto, estrategias didácticas a un modelo teórico a priori en competencias matemáticas, el cual es del colectivo y en este caso de Coronado 2017. Bueno, en este caso veníamos hablando de que relacionaríamos dos teorías propias de la educación matemática. En este caso hablaríamos de la teoría de educación matemática realista, el cual su precursor es Fraudenthal, el cual dista de esa matemática mecanicista y se enfoca en una matemática más real, más contextualizada, más recontextualizada, ¿sí? Digamos, eh, digamos que él fue el fundador de esa corriente, ¿sí? De esa corriente en reacción a que a esa matemática moderna de los años 70, donde se enfocaba en la parte de ese mecanicismo de hacer operaciones. Entonces, digamos, él quiso de una u otra forma cambiar ese sigma de la educación matemática, la LIS. Entonces, pues para él, digamos, dentro de esa teoría se determina desde la parte epistemológica de esa teoría, entonces nace unos 6 principios, ¿sí? 6 principios. El principio de la actividad, de la realidad, el principio de la interacción, la reinvención, principios de niveles, principio de la interconexión. Por otro lado, hablamos del modelo teórico a priori, ¿sí? El modelo propio del colectivo de investigación. En este caso, el modelo teórico a priori se atiende o se determina como un artificio para la articulación de tareas matemáticas, procesos matemáticos, afectivos y de tendencia de acción y niveles de complejidad, con la actividad matemática de aprendizaje que está escrita al estudiante. Entonces, ¿cómo se ve eso? En este caso, tenemos las tareas matemáticas que están en el dominio matemático y los contenidos y nociones matemáticas. Luego los procesos que son los matemáticos y no matemáticos, los matemáticos que están relacionados con el saber y los no matemáticos con la parte afectiva y de tendencia a acción, ¿sí? El querer hacer y motivación de querer hacer
esas matemáticas. Y luego los niveles de complejidad que se toman desde PISA, ¿sí? En la reproducción, conexión y reflexión. Basta acá aclarar que las tareas matemáticas tomadas desde la teoría propuesta por Solar en su tesis doctoral, los procesos matemáticos dentro de los componentes de la competencia matemática tomadas desde Amore, Fandiño y Godino, y los niveles de complejidad tomados desde PISA. Eso que ayuda a la actividad matemática de aprendizaje y al desarrollo de competencias matemáticas. Aquí vamos a ver esa relación intrínseca que hay entre el modelo teórico a priori y la teoría matemática realista. Esa teoría obviamente nos permitirá pues, fortalecer, articular y poder desarrollar una estrategia didáctica de aprendizaje. Entonces, en este caso, pues tenemos las tareas matemáticas, ¿sí? Las negociaciones de significado, los procesos matemáticos, los niveles de complejidad, que asociados a los principios de la realidad, el principio de la interacción y el principio de la actividad, el principio de los niveles y el principio de la reinvención guiada. Cada uno de estos tiene una relación intrínseca, ¿sí? Cada uno de esos me permite establecer una relación que más adelante, pues, digamos, ya que determinamos dentro de nuestro planteamiento del problema, dos principios claves. El principio de la realidad y el principio de la reinvención guiada. Y elementos que son diferenciadores, digamos, en los procesos matemáticos y el principio de la interconexión, ¿sí? Los procesos no matemáticos que vienen siendo esos procesos que la parte efectiva y la de tendencia de acción y ese principio de interconexión que me permite a mí relacionar las matemáticas con otras disciplinas, ¿sí? Y de esa transversalidad que debe existir en las matemáticas y así poder desarrollar un contexto más real. Entonces, de esta manera establecemos una relación, una articulación entre el modelo teórico a priori y la teoría matemática realista, pero en este caso dos principios fundamentales, el principio de la realidad y el principio de la reinvención. Si bien es cierto, sabemos que el modelo teórico a priori tiene las tareas matemáticas, procesos matemáticos y niveles de complejidad. Y nosotros hemos escogido en este caso la teoría de educación matemática realista, en este caso el principio de la realidad y el principio de la reinvención. Cada uno, como ya les expliqué anteriormente, tiene unos componentes propios, ¿sí? Unos componentes propios que van a desarrollarse. En ese caso, las tareas matemáticas, el dominio matemático, conocimientos, contenidos y nociones matemáticas, ¿sí? Los procesos matemáticos y no matemáticos y los niveles de complejidad. En este caso, la teoría matemática de educación matemática realista pues tiene el principio de la realidad. ¿Qué me dice? Conectado al mundo real o existente, sino también a lo realizable, a lo imaginable, a lo razonable para los alumnos. Eso me permitirá a mí, digamos, articular esas tareas matemáticas no en términos, ¿sí? No en términos de contenido, sino en términos de acciones, de lo que el estudiante es capaz de hacer. Y luego, desde la reinvención, pues esa línea inseparable, digamos, relacionada entre el aprendizaje y la enseñanza, ¿sí? Entre ese papel que juega de mediador el docente para que el estudiante haga matemáticas, aprenda matemáticas, ¿sí? Y obviamente eso me va a permitir a mí fortalecer la tarea matemática y con eso aporta al desarrollo de competencia. Digamos que adicionalmente, pues desde los elementos adicionales, ¿sí? Digamos, de la teoría propia de la educación matemática, en este caso, el modelo teórico a priori, adicionalmente, pues desde la participación, digamos, la negociación del desarrollo y esos significados compartidos que propone Alan Bishop, ¿sí? Y por parte de la teoría matemática realista, la interconexión de procesos y pensamientos matemáticos. Eso que me permite avanzar, permitiendo avanzar en el desarrollo de competencias matemáticas. Aquí es algo muy importante y es lo siguiente. En este caso, se determinan los elementos consustanciales
y elementos sustanciales del modelo teórico a priori. En este caso, los consustanciales, que son las formas de evaluación, ¿sí? Digamos la coevaluación, la heteroevaluación y la metaevaluación. Es importante tener claro esto porque eso nos permitirá esclarecer el proceso de esa validación de esos conocimientos que tienen los estudiantes y de esa no solamente validación del conocimiento que tienen los estudiantes, sino también de la implementación de esa estrategia didáctica. Por último, como conclusión, de esa manera podemos establecer los elementos diferenciadores y convergentes de la teoría matemática realista, donde se busca la articulación de tal manera que generen una estrategia de aprendizaje que permita al estudiante desarrollar procesos matemáticos a corto plazo y competencias matemáticas a largo plazo dentro de un contexto real situacional, ¿sí? Y con complejidad creciente en contextos matemáticos en la sociedad. Muchas gracias. Hasta pronto.